Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que tengan buen provecho. Gracias por conectarse a esta perla de la palabra. Hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de la gracia de dar. En la vida cristiana hay una tendencia a considerar que el dar es una disciplina. Pero si bien requiere disciplina, más que una disciplina es un canal de la gracia de Dios, porque a través de ella, a través del dar, cada uno de nosotros somos bendecidos. Y cuando hablamos del dar, no solamente se refiere a dinero, sino se refiere a todas las cosas que hemos recibido de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 8, nos recuerda que todo lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia. Y Juan 3, 27 nos dice que nada tenemos que no nos haya sido dado del cielo. Por lo tanto, el dar se trata de dar de todo lo que tenemos: dones, talentos, habilidades, capacidades, tiempo, aliento, consejería, etcétera. Y dentro de ello, pues obviamente también los bienes y las riquezas materiales. Y la palabra de Dios insiste tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo acerca del dar generosamente y darlo con alegría, no con tristeza, no por necesidad, no por obligación, ni por negocio, sino darlo de gracia. Ayer veíamos el pasaje de Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5, donde los de Macedonia le estaban rogando a Pablo que les concediera la gracia y el privilegio de dar, y que primero se dieron a sí mismos y luego se dieron en lo económico. La enseñanza que nos da la vida práctica y que nos da la palabra también es que si no podemos dar generosamente dinero, riquezas y bienes, menos nos vamos a dar al Señor y al prójimo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, que los dos principales mandamientos de la ley, que resumen toda la ley, es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amor se trata de dar. Si no aprendemos a dar, no vamos a amar verdaderamente. Lo mismo Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, nos recuerda que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos y que veamos por lo de ellos, además de lo nuestro. Y el proceso de convertirnos en personas generosas, en personas dadoras, que es una parte del carácter de Dios que Él quiere formar en cada uno de nosotros, es comenzar por dar lo externo, los bienes, las riquezas, el dinero, las cosas materiales, y terminar dándonos a nosotros mismos, dando nuestro tiempo, negándonos a nosotros mismos en favor de la voluntad de Dios y del prójimo. ¿Por qué es importante el dar? Usted y yo, cuando venimos a Cristo, venimos de un mundo egoísta que no tiene como parte del carácter el dar, sino más bien el retener, el egoísmo, de tal manera, y el cristianismo es en ese sentido una contracultura. En el mundo se dice que para prosperar hay que retener. La palabra de Dios nos dice que en el reino, para prosperar, hay que dar. Y la codicia es una de las cosas de las cuales trata mucho la palabra de Dios. De hecho, es uno de los mandamientos más amplios de los 10 mandamientos, porque la codicia viene de la vieja naturaleza. Y además la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1, versículo 19, y lo hemos visto muchas veces en la práctica, que la codicia mata a sus poseedores, mientras que el Señor nos quiere dar vida. Lo contrario a la muerte es la vida. Lo contrario a la codicia, que trae muerte, es la generosidad y la dadivosidad, que trae vida, bendición y abundancia. La palabra en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 6 al 10. Dice: pero gran ganancia
es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y también en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, la palabra de Dios dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Aquí la palabra nos está hablando, por un lado, de los peligros de la codicia y por el otro lado, de la forma en la cual usted y yo podemos ser libres de la codicia, que es dando, es la generosidad, de tal manera que podemos decir sin ningún lugar a dudas que el remedio para la codicia es el dar con generosidad. Y la palabra de Dios establece por lo menos 3 formas básicas de dar, aunque canalizadas a diferentes lugares. Ninguna de esas 3 formas de dar que están establecidas en la palabra se originan en la ley, sino que se originan mucho antes de la ley, en la gracia, y permanecen en la gracia en este nuevo pacto en el cual usted y yo vivimos. Si vemos en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí está la ofrenda establecida desde Génesis. Y luego Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su dádiva. Y esos primogénitos significa las primicias y significa también los diezmos. Por el otro lado, en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si nos damos cuenta, tanto la ofrenda, las primicias y los diezmos son antes de la ley. Algunos dicen que nosotros ya no estamos obligados a dar el diezmo ni las primicias porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y están totalmente equivocados, porque ni las primicias, ni las ofrendas, ni los diezmos, como vimos en estos pasajes, corresponden a la ley, corresponden al tiempo de la gracia, antes de la ley. En el libro de Génesis, la ley fue dada hasta en el libro de Éxodo, mientras que todos estos versículos que hemos mencionado están en Génesis antes del Éxodo, y también son enseñados en el Nuevo Testamento. En Hebreos, por ejemplo, capítulo 7, versículo del 1 al 8, la palabra de Dios dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Notemos que no dice tenían como mandamiento, sino tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, según lo regulaba la ley, pero el diezmo ya vimos que es de antes de la ley, y la ley lo regula, es decir, de sus hermanos. Y los herederos del ministerio levítico son los ministros de la iglesia el día de hoy. Y dice la palabra, y aquí ciertamente reciben, no dice recibían, sino reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Así que ahí está enseñando
la palabra en el Nuevo Testamento que los diezmos siguen vigentes. En cuanto a 1 Corintios 16:1 dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 5, dice la palabra: así hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron principalmente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y algo que hay que considerar y hay que tener muy en cuenta con respecto a esto del diezmo, de las primicias y de las ofrendas, es que la iglesia cristiana no comenzó como una iglesia separada del judaísmo. La iglesia cristiana era una rama dentro del judaísmo que tenía como fin renovar el judaísmo, volver el judaísmo a sus raíces. ¿Eso qué significa? Que los primeros discípulos eran judíos, y como judíos dice la palabra que se congregaban en el templo, y al congregarse en el templo, obviamente ellos cumplían con el mandamiento de los diezmos, de las primicias y de las ofrendas. ¿Qué son las primicias, los diezmos y las ofrendas? Las primicias son una ofrenda en agradecimiento a la cosecha que viene por delante, para que Dios bendiga la cosecha por venir, la cosecha del año. Las primicias son voluntarias, una bendición, es una bendición de los ingresos por venir que cada uno determina en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, y son para traerlos, como dice la palabra, a la casa de Dios, es decir, a la iglesia local. Por el otro lado, las ofrendas son la semilla para nuevas y mejores cosechas. También las ofrendas son voluntarias y hay que considerar que del tamaño de la semilla dependerá nuestra cosecha, como dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Son para traerlas también a la casa de Dios, pero también para las personas y para otros ministerios, por ejemplo, para los padres, para la familia que está en apuros, para la familia de la fe que tiene necesidad, para los pobres, los menesterosos, para proyectos especiales, etcétera. Y finalmente están los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos es la 10ª parte de todo lo que recibimos. Recordemos, las primicias son anticipadas. Los diezmos y las ofrendas son posteriores a recibir de parte del Señor la provisión. Y son una prueba de nuestra obediencia. La palabra de Dios dice que si traemos los diezmos al alfolí, es decir, deben llevarse a la casa de Dios para que haya alimento en ella, entonces Él protegerá nuestros ingresos, reprenderá al devorador por nosotros y abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir eso? Que los diezmos son una protección de lo que hemos recibido y el canal que Dios utiliza para bendecirnos, para que no nos lo robe el devorador, para el sostenimiento de la iglesia y del ministerio de la iglesia, y son para traerlos a la casa de Dios. Y aparte de ello, en nuestro dar implica que somos, como dice también en 2 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 12, el dar lo material va a desatar también las bendiciones espirituales. Dice la palabra
que el Señor quiere prosperarnos en todas las cosas para toda liberalidad, que demos abundantemente para que abundantemente el Señor nos bendiga para toda liberalidad, es decir, para volver a dar. Son canales de bendición, por eso los diezmos, las primicias y las ofrendas son más que disciplinas, aunque requieren disciplina, pero son canales de bendición que no deberíamos desaprovechar porque traen consigo no solo la bendición económica, sino bendiciones de todo tipo, como nos lo enseña Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12, y como nos lo enseña también Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 8 al 12. Muy bien, con esto hemos terminado esta cápsula de este día. Esperamos que tengan una bendecida tarde. Si el Señor lo permite, nos volvemos a reunir posteriormente en otra cápsula de la palabra. Bendiciones, gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.